Muy buenos días. The Power of Being Understood, RCM Perú, les da la bienvenida a nuestro nuevo webinar de todos los jueves. Mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal de RCM Perú, y nuevamente les doy la bienvenida a nuestra sesión semanal de todos los jueves de estos webinars que ya vienen siendo costumbre, y agradecemos mucho vuestra participación y acogida. A continuación vamos a hablar un poco de la firma. RCM es una firma internacional con más de 800 oficinas alrededor del mundo, más de 50 años de experiencia en el mercado peruano, sexta en el ranking de red mundial en servicios de auditoría, tax consulting. Tenemos una presencia que va más allá de 120 países en todo el mundo, y con la participación de más de 43.000 colaboradores en toda nuestra red de servicio en todas las oficinas, en todo el mundo, y a la que también pertenecen, pues claro está, todos los que son los clientes de RCM Perú. Como todos los jueves, en la modalidad de presentación, las preguntas se realizarán al final, y también para todos aquellos que quieran hacer alguna solicitud de información adicional o alguna consulta, no necesariamente vinculada con el webinar, sino también con otro tema que les surja, por favor no duden en escribirnos al legal@rcm.p y estaremos muy gustosos de recibir vuestras consultas, dudas, para poderlas absolver, y de paso que podemos también tener un contacto más directo. El webinar del día de hoy, como ya lo hemos, digamos, difundido a través de nuestras redes sociales, va a ser la fiscalización laboral del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 y la gratificación, puntos claves. Los subtemas serán los comentarios de actualidad habitual que se realizan todas las semanas. Vamos a tocar a profundidad la nueva normativa que ha salido sobre la fiscalización que se está practicando a estos planes de vigilancia, prevención y control COVID, que han sido requisitos establecidos para todas aquellas empresas que han comenzado a laborar en esta fase 1, fase 2, y que todas las empresas, digamos, han procurado cumplir para efectos de poder arrancar nuevamente con sus trabajos dentro de esta nueva normalidad. Asimismo, vamos a también conversar sobre los temas de la gratificación, ya que estamos próximos al tema de los pagos de este concepto con ocasión de las fiestas patrias que se vienen. Recordemos de que dentro de todos los temas vinculados con la normativa de cuarentena y todos los temas que han salido alrededor, el tema de la gratificación es un concepto que aún se mantiene a la fecha. No ha sido objeto, digamos, de ninguna reducción, o no ha sido objeto de ningún diferimiento. Sí se ha, como todos sabemos, y también lo hemos desarrollado en webinars pasados, sí se ha previsto, por ejemplo, el pago de este concepto de forma adelantado para algunos supuestos de suspensión, por ejemplo, ¿no? Pero en la normalidad de los casos, para todos aquellos trabajadores que continúen en el régimen regular y se mantengan dentro de la planilla, la gratificación no ha recibido propiamente ninguna modificación en cuanto a su presentación, y lo que hoy día vamos a desarrollar es cómo es que se va a considerar ya en esta época, ¿no? Para efectos de su cálculo y su consideración, y también para que ustedes, empresarios, puedan también anticipar más o menos cómo es que se desarrolla este tipo de pagos, ¿no? Los expositores que presentarán el día de hoy los temas comentados son Yoseli Chauca, nuestra especialista en temas laborales. Los que nos siguen a través de estos webinars semanales saben que Yoseli es nuestra especialista en todo lo que son los temas laborales y corporativos. Ya ha venido exponiendo temas en las sesiones pasadas. El día de hoy va a tocar este tema en particular. Y nos acompaña también Víctor Chávez, que es nuestro especialista en nóminas, payroll, del servicio de RCM referido a todo lo que es el tema del control llevado de las planillas electrónicas, ¿no? Un tema bastante importante y delicado, sobre todo en este tiempo de presentación que se vienen los conceptos más altos dentro del año, ¿no? Entonces, sin más, comenzamos con la acostumbrada parte de los temas de actualidad, que es la situación al 25 de junio del 2020. Repasos, como todos saben, la cuarentena se mantiene hasta el 30 de junio del 2020. A la fecha no ha salido
ninguna normativa que indique que este periodo va a ser extendido. No sabemos, vamos a esperar lo que se indique en los siguientes días. El cierre de fronteras se mantiene, tanto a nivel internacional como a nivel interprovincial. Solamente sí está admitido el pase vehicular distrital, que ya lo hemos comentado en sesiones pasadas. Sobre este tema, durante los días pasados se ha venido comentando que ha habido como que un comentario del Ministerio del Interior y del Ministerio del Transporte sobre si se mantienen o no. La verdad es que aún no hay normativa específica sobre el tema, así que se entendería de que los pases vehiculares distritales tienen que seguir considerándose como una necesidad para efectos de poderse desplazar con vehículos en un mismo distrito. Y luego, finalmente, con el tema del toque de queda, se mantiene ese toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y en algunas provincias específicas del país serán desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Esta es la situación al 25 de junio del 2020. Sobre temas de actualidad, comentarles pues de que ya comenzó el vencimiento de presentación de la declaración jurada anual del 2019 para Pricos. Este cronograma lo hemos venido comentando a través de los webinars pasados y los invitamos también a que lo puedan revisar en nuestras redes sociales. En el RCM Perú Facebook está el cronograma para que ustedes lo puedan apreciar, para todos aquellos que deseen tener un detalle específico de las fechas y quienes están obligados a presentar, pero digamos que, como hemos comentado, los PRICOS ya arrancan el tema de la presentación de las declaraciones juradas anuales 2019, lo cual es interesante en el sentido de que ya se advierte que no va a haber un mayor diferimiento, se advierte de que ya este último cronograma que ha salido es el que se mantiene y es el que ya va a procurar ser objeto de presentación para PRICOS y también para empresas, digamos, del régimen regular, ¿no? Entonces, mucha atención y por favor anticipen el tema de tener lista su presentación de declaración jurada anual para poder cumplir con los plazos, ¿no? Asimismo, también se ha aprobado el reglamento del régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con SUNAT, el RAF, que ya lo hemos comentado en sesiones pasadas, pero se ha especificado un reglamento para todos aquellos que deseen acogerse a este régimen. Pueden también apreciar información sobre el RAF en nuestra página RCM Perú Twitter, donde hemos establecido una infografía con toda la información aplicable para que ustedes lo puedan apreciar e identificar sobre cuáles son las cuotas, cuál es el cálculo que se tiene que realizar. Recordemos que el RAF es, digamos, una creación para esta época de cuarentena aplicable para todo tipo de deudas, incluso aquellas que hayan sido objeto de reclamación, incluso aquellas que hayan sido objetos de un previo fraccionamiento perdido. Entonces, recomendamos mucho que aquellos empresarios que han tenido una situación de insolvencia o tienen que planificar el tema de pagos de deudas pendientes con la administración, puedan apreciar el tema del RAF en las sesiones pasadas, que los pueden encontrar en nuestro RCM Perú YouTube, donde también pueden ver todas las grabaciones de esta presentación, y también que vean el tema del RCM Perú Twitter, donde podrán apreciar todo lo que es el vinculado a la infografía del reglamento, la base legal y todo el tema de los requisitos que se tiene que atender. Muy importante. No hay normativa sobre desplazamiento vehicular sin permisos, esto es lo que comentamos hace unos segundos, porque se han estado mediatizando aspectos vinculados con el hecho de que ya no se requiere propiamente permisos, porque en algún comentario de prensa las autoridades del ministerio lo han indicado así, pero a la fecha no hay una normativa y también sigue habilitada a nivel de la página del Ministerio del Interior el tema de la solicitud del pase vehicular. Entonces, bajo ese supuesto, nuestra recomendación es que todos aquellos que requieran desplazarse con su vehículo en su distrito sigan generando su permiso y tengan mucha preocupación de evitar el desplazamiento más allá de sus distritos con vehículos, porque realmente este tema legalmente aún no está siendo admitido, ¿no? Finalmente, no hay una normativa sobre acuerdos de precios de salud con clínicas privadas. Recordemos que hace un día el presidente ha generado toda una comunicación referente al tema del acuerdo con las clínicas privadas sobre el tema de los costos
de salud para todas aquellas atenciones de personas aseguradas y no aseguradas en clínicas privadas. Este tema ha sido objeto de mediatización, pero no tiene a la fecha una normativa que nos permita especificar cuáles son los términos de este tipo de atención, ni tampoco tenemos una precisión sobre cómo afectará a aquellos que sí son asegurados vía EPS o vía de salud, y respecto de los pagos que el empleador hace sobre estos conceptos. Nada de eso a la fecha está aún regulado. Esos son los temas de actualidad para tenerlos en consideración, y como repetimos, los detalles de los mismos, si es que quieren ustedes tener una información más específica, pueden consultarlo a través de nuestras diferentes redes sociales, ¿no? El RCM Perú Facebook, el RCM Perú Twitter, el RCM Instagram también, que lo último que ha indicado es el tema de las fechas de vencimiento de la presentación del reporte local de precios de transferencia, que lo comentamos en la sesión pasada, y que estas fechas de vencimiento ya incluso están concluyendo. Entonces, todos aquellos que son obligados al reporte local, los invitamos también a que procuren hacer la presentación lo más pronto posible, y para efectos de que aún se puedan acoger a esta situación de régimen de gradualidad, a partir del cual la administración no está aplicando multas por incumplimientos tributarios dentro de la época de cuarentena, ¿no? Muy importante. Concluido esto, pasamos a conversar sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, lo que es la fiscalización laboral del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo y las gratificaciones de fiestas patrias, conceptos generales. Comenzamos con el tema de la fiscalización laboral del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Recordemos que este tema Jocelyn Chauca lo ha tratado en diferentes sesiones, en la anterior y en la penúltima igualmente. Lo pueden encontrar en el RCM Perú YouTube, donde se ha hecho todo un comentario en extenso sobre el plan de vigilancia. Recuerdo que también María Elizabeth Huarcaya, nuestra especialista de recursos humanos, también intervino en esa sesión. Entonces, en ese video ustedes podrán encontrar todo un detalle pormenorizado de qué implica el plan de vigilancia. Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a conversar es sobre la normativa que ha salido de cómo la autoridad laboral va a revisar estos planes y qué es lo que va a requerir para identificar que se hayan cumplido todos los aspectos que deberían estar dentro del plan de vigilancia, ¿no? Entonces, a continuación, los dejamos con Jocelyn Chauca, nuestra especialista laboral, para que nos haga un desarrollo sobre el tema y también nos dé sus comentarios. Adelante, Jocelyn, por favor. Buen día a todos. Gracias, Ricardo, por la presentación. Como has indicado, hoy día vamos a conversar acerca de dos temas laborales de relevancia actual, entre ellos la fiscalización laboral, cómo SUNAFIL viene fiscalizando el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo, y acerca de la gratificación de fiestas patrias, algunos conceptos generales y un concepto práctico de cómo se debe calcular. Para esto nos va a ayudar Víctor Chávez más adelante. En cuanto al tema específico de fiscalización laboral del plan de vigilancia, prevención y control de COVID, tenemos que con fecha 17 de junio de 2020, hace algunos días, se publicó la resolución de superintendencia 89-2020, SUNAFIL, que aprueba el protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de emergencia del Estado Nacional de Emergencia Sanitaria o el Estado de Emergencia Nacional. En concreto, dicha norma regula cómo se llevará a cabo la inspección laboral durante la cuarentena y todo el plazo que dure el estado de emergencia nacional. Asimismo, hace énfasis a las principales materias que serán objeto de fiscalización durante dicha etapa, cuáles son las formas de requerimiento y entrega de información, cómo se llevarán a cabo las visitas inspectivas y principalmente cómo se fiscalizará el cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Es aquí donde nos vamos a centrar a analizar. En la siguiente diapositiva, observaremos que este protocolo que les vengo comentando tiene por objeto establecer reglas y disposiciones para el inicio y el desarrollo de las actuaciones inspectivas llevadas a cabo en el marco del estado de emergencia nacional. Este protocolo deja sin efecto el último protocolo también que regulaba el comportamiento de los inspectores de trabajo durante el estado de emergencia sanitaria, a fin de actualizarlo, establecer reglas más claras y nuevas disposiciones. En la siguiente diapositiva veremos qué materias se encuentran siendo fiscalizadas durante esta etapa.
Bueno, para el desarrollo de las inspecciones, SUNAFIL puede requerir el apoyo de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Ministerio de la Salud y las municipalidades, y cada una actuará dentro del marco de sus competencias y atribuciones. Esto quiere decir que SUNAFIL, cuando va a fiscalizar a las empresas, no necesariamente va a acudir el inspector de manera independiente, sino puede actuar de manera conjunta con un miembro de la Fiscalía, un miembro de la municipalidad o incluso con el apoyo de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas. ¿Qué materias van a ser verificadas durante la inspección de trabajo? Primero, se van a verificar el cumplimiento de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID en los centros de trabajo. Por ejemplo, van a verificar que las empresas tengan implementado el plan de prevención, vigilancia y control del COVID en el centro de trabajo y que se hayan ejecutado las acciones pertinentes para el retorno adecuado de los trabajadores al centro de trabajo. En caso del personal inspectivo, advierta que se prestan actividades de forma presencial, incluso actividades que aún no han sido permitidas de acuerdo a las fases decretadas por el gobierno, va a disponer el cierre de los establecimientos, más la imposición de algunas multas laborales. Estas multas serán impuestas por SUNAFIL independientemente de las multas y otras sanciones que impongan las municipalidades, de acuerdo al marco de sus competencias. También SUNAFIL verificará los accidentes de trabajo seguidos de muerte, verificará los despidos arbitrarios, aquellos hechos que constituyen suspensión perfecta de labores, el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales, que estos se hayan realizado de forma íntegra y oportuna. También va a verificar que se haya contratado oportunamente el seguro vida de ley, verificará que se haya cumplido con la presentación de la declaración de asunción de responsabilidad voluntaria en el caso de trabajadores de riesgo que retornen a trabajar de forma voluntaria y cómo se está aplicando el trabajo remoto en la empresa, entre otras materias también que está sujeta a discreción de SUNAFIL. ¿De qué manera se van a llevar a cabo las actuaciones o la fiscalización laboral? Las funciones de los inspectores se llevarán a cabo de manera virtual, pudiendo desarrollar actividad presencial, pero de forma restringida. Para este efecto va a cursar notificaciones o requerimientos de información a través de los canales virtuales. También citará al sujeto inspeccionado a una comparecencia virtual o presencial ante el fiscalizador para aportar cierta documentación y efectuar aclaraciones pertinentes. En el caso de visitas inspectivas, estas podrán llevarse a cabo de manera presencial o el inspector podrá hacer uso de las tecnologías de la información, pudiendo exigir al sujeto inspeccionado que lleve a cabo un recorrido en las instalaciones a través de una videollamada para verificar que se cumpla con la correcta implementación de las medidas de seguridad en el centro de trabajo. En la siguiente diapositiva observaremos qué se debe tener en cuenta durante la fiscalización laboral. Bueno, antes del inicio de una inspección laboral, SUNAFIL realiza acciones previas de investigación cuando dispone de cierta documentación que lo hace presumir supuestos o posibles incumplimientos laborales. Como parte de las acciones previas, notifica a las empresas con cartas inductivas o una carta disuasiva requiriendo en el plazo de 10 días hábiles en el caso de medianas y grandes empresas y 5 días hábiles para las pequeñas empresas para la presentación de cierta información que sustente el cumplimiento de obligaciones laborales. La presentación de la documentación por parte del empleador se realizará mediante el correo electrónico u otra herramienta tecnológica habilitada para tal efecto por SUNAFIL. En la segunda etapa, que observaremos en la siguiente diapositiva, tenemos el inicio de la actuación inspectiva. Si los descargos presentados no han sido suficientes o en el caso en que el empleador no haya simplemente presentado la información requerida, SUNAFIL programará el inicio de la fiscalización laboral. Inicialmente se privilegia la fiscalización de aquellas empresas que hayan reiniciado actividades económicas y que ya tengan su plan registrado en el SICOBIC del Ministerio de Salud. Claro que después esta medida abarcará todas las empresas en su totalidad, pero inicialmente la idea de SUNAFIL es fiscalizar a ese tipo de empresas, ¿no? Que ya vienen operando de forma presencial y aquellas empresas que ya tienen también su plan registrado en el SICOBIC y de esta manera podrán verificar que vengan implementando el plan y este plan se esté ejecutando de forma correcta de acuerdo a lo que se ha indicado. En la siguiente diapositiva, más adelante por favor. En la siguiente diapositiva que estamos observando en este momento, estamos viendo cuáles son las modalidades de actuación inspectiva.
Como ya le he indicado diapositivas atrás, en el curso de la fiscalización, SUNAFIL emitirá requerimientos de información, los cuales serán notificados a la casilla electrónica, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso por mensajes de WhatsApp, entre otros medios tecnológicos. En caso el empleador no cumpla con proporcionar la información requerida, incurre en una infracción laboral muy grave a la labor respectiva, cuya multa asciende de 990 soles a 180.000 soles, dependiendo también de la cantidad de trabajadores y el tamaño de la empresa. Otra de las medidas que dispone SUNAFIL es la realización de visitas inspectivas. Los inspectores debidamente acreditados están facultados para entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso al establecimiento o lugar de inspección, y permanecerán en él el tiempo que lo estimen conveniente, para vigilar que se estén cumpliendo de manera adecuada las obligaciones laborales y las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En esto sí hay que hacer énfasis que el inspector no va a notificar previamente al empleador para visitar su establecimiento. Ellos lo pueden hacer de forma, en cualquier momento y sin necesidad de cursar una notificación previa. Para esto se requiere que el inspector esté previamente acreditado, ¿no? Cuando acuda a las instalaciones de la empresa, tiene que portar su photoshoot, identificarse como miembro de SUNAFIL y poder hacer la inspección del centro de trabajo. Va a permanecer en él el tiempo que él crea conveniente para llevar a cabo sus actividades de fiscalización. El inspector podrá hacerse acompañar con los trabajadores, uno o varios, o incluso un representante de ellos durante el recorrido que tenga en la empresa. En caso no sea una visita presencial, el inspector puede exigir al sujeto inspeccionado a través de una videollamada que le realice un recorrido a las instalaciones de la empresa. Como les digo, no necesariamente el inspector va a acudir a las instalaciones de la compañía, sino que puede requerir al sujeto fiscalizado que haga un recorrido a la empresa, a sus instalaciones, mediante una videollamada. Esto Yo lo sería, puede realizar en cualquier momento. yo sería una consulta. ¿Qué pasa si es que el inspector llegase y no hay persona que lo pudiese atender? Esto se configura en una infracción laboral muy grave a la labor respectiva. Como ya indiqué, la multa más o menos asciende de 990 soles a 180.000 soles. Es una multa muy alta. O sea, en conclusión, todos aquellos que hayan presentado su plan y que hayan indicado que van a estar en un horario regular, por lo menos una persona en centro de labores, siempre debe haber una y esa persona única que esté debe, digamos, estar capacitada para atender a cualquier inspector de la SUNAFIL que eventualmente pudiese aparecer en cualquier momento. Sí, claro, tiene que estar capacitada para responder a las consultas de SUNAFIL, ¿no? Y aportar los documentos que éste le exija. Eso es Claro, interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros aspectos administrativos, generalmente, por ejemplo, si nos vamos al tema con la administración tributaria, uno aguarda que haya una notificación donde te dicen tal fecha, tal hora voy a llegar, y ahí te preocupas de que esté la persona, de que esté de repente el gerente general, que de repente estén los abogados, no lo sé. Pero por lo que indicas, ahora las reglas del juego con la SUNAFIL es de que ellos pueden llegar en cualquier momento y si no estás con alguna persona debidamente capacitada para, digamos, hacer el rendimiento de todos los cumplimientos del plan, podrían hacerse acreedores de alguna infracción y multa, ¿no? sí, claro. Como se indica, el objetivo de SUNAFIL es verificar que se cumplan las obligaciones laborales y más que todo las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, están facultados en el marco de la emergencia sanitaria a desempeñar cualquier función que ayude a tal fin. Entonces, puede visitar a la empresa en cualquier momento. En caso no se encuentre una persona capacitada, puede requerir una segunda fiscalización, una segunda visita inspectiva y puede imponer la multa. Entonces, siempre es necesario tener una persona capacitada en la empresa para que atienda al personal de SUNAFIL cuando éste Interesante, acuda. interesante. Del mismo modo, además de las visitas inspectivas y los requerimientos de información, SUNAFIL puede desarrollar comparecencias. Para tal efecto, el inspector citará al empleador a presentarse a sus propias oficinas para presentar documentación o efectuar declaraciones. También la comparecencia puede llevarse a cabo a través de uso de las tecnologías de la información. Esto es más o menos cuando SUNAFIL te cita a sus oficinas a presentar cierta documentación o que declares acerca de unas preguntas que te va a realizar. Eso también se va a seguir realizando y también se ha previsto que las comparecencias se desarrollen de forma virtual mediante una videollamada o grabando un audio.
Ya para eso SUNAFIL en la notificación que le remite a las empresas va a indicar las formalidades que se debe de cumplir. También se van a seguir realizando las medidas inspectivas. Esto quiere decir que cuando se advierta la comisión de una infracción, los inspectores emiten medidas de advertencia. Es como se indica, si tu empresa sigue determinado comportamiento, esta será la multa que posiblemente te impondré. Va a seguir requiriendo la subsanación de ciertas infracciones dentro de un plazo determinado y en los casos extremos ordena la paralización o la prohibición de trabajos o tareas con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Eh, en esta diapositiva estamos viendo exactamente qué temas SUNAFIL está fiscalizando en torno al plan de prevención, vigilancia y control del COVID. Para verificar que la empresa venga cumpliendo o haya implementado su plan, requiere la presentación de cierta documentación. Por ejemplo, los reportes TR3 y TR5 del registro de la planilla electrónica, la nómina de los trabajadores comprendidos como trabajadores de riesgo, nómina de trabajadores que realizan trabajo remoto o teletrabajo en el marco del estado de la emergencia sanitaria nacional, la copia de la declaración jurada en caso el trabajador del grupo de riesgo haya reiniciado actividades. Esta es una declaración jurada donde él asume responsabilidad de forma voluntaria para retomar sus actividades de forma presencial, en la cual debe estar firmada por el trabajador, por la empresa y el médico ocupacional de la empresa, validando su actitud de salud para poder desempeñar su actividad de forma presencial. La solicitud también va a requerir la solicitud del trabajador con factores de riesgo de exposición al COVID sobre la actitud de su condición de salud. Eso es lo que ya le vengo diciendo, ¿no? Este documento tiene que ser firmado por el médico ocupacional de la empresa, aceptando que el trabajador está en condiciones para volver a laborar de forma presencial. También va a pedir la copia del libro de actas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo donde se aprobó este plan. Eh, También nos está requiriendo la nómina de terceros, contratistas, subcontratistas, la nómina de puestos de trabajo en los cuales se ha identificado el nivel de riesgo de exposición al COVID. En una misma empresa pueden haber distintos trabajadores que, de acuerdo a las tareas o funciones, están expuestos al COVID de una manera diferencial. Por ejemplo, una secretaria puede estar más expuesta o tiene un mayor riesgo de exposición a la enfermedad, ya que tiene contacto frecuente y reiterado con distintas personas. Una persona que trabaja en una oficina de manera aislada puede tener un nivel bajo de exposición al COVID. También nos va a requerir el procedimiento, la certificación que acredite la limpieza y la desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. O sea, no simplemente basta con mandar a mi personal de limpieza a que desinfecte mi oficina o la empresa, sino que te va a requerir un certificado que acredite que efectivamente se haya realizado. Eh, por lo general, estos certificados de desinfección te lo emite un tercero, ¿no? Un proveedor de servicios de limpieza que desinfecta tu local y te emite el certificado correspondiente luego de la práctica. También te va a exigir la presentación del registro de la realización de pruebas moleculares o serológicas que se practicaron a los trabajadores antes del reinicio o retorno a las labores. Recordar que esta obligación de realizar las pruebas moleculares o serológicas son para aquellos trabajadores que tienen riesgo de exposición al COVID mediano a más. Por ejemplo, si va a retornar a actividades el, el personal de vigilancia de la empresa, necesariamente se tiene que realizar la prueba molecular o serológica para descartar que tiene COVID antes de volver a su trabajo presencial. También nos va a pedir que identifiquemos los peligros, la evaluación de riesgos y controles donde se haya incluido la exposición del riesgo biológico al COVID. El registro de cómo se viene controlando la temperatura de los trabajadores. Nos va a pedir también que presentemos el registro de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo respecto a la correcta higiene de manos, la desinfección de los ambientes de trabajo, el control de aforo de personas en determinados ambientes de trabajo y la señalización de los puntos de lavado y desinfección. También nos exigirá la presentación de ciertos instructivos, trípticos, de cómo se está informando a los trabajadores sobre el correcto lavado de manos y la desinfección de las manos y los ambientes de trabajo. Cómo se debe usar de manera correcta las mascarillas y los otros implementos de seguridad entregados al personal. Y también acerca de cómo se debe respetar el distanciamiento mínimo social entre trabajadores. También nos va a pedir el registro de las capacitaciones realizadas al interior de la organización, que
tengan por objetivo informar al trabajador acerca de las medidas de prevención, control y vigilancia del COVID. Un reporte de cómo se viene entregando el EPP a cada trabajador y cualquier otra documentación que estime conveniente para tal efecto, SUNAFIL. Como les comenté, todas estas son parte de la documentación, o sea, puede requerir más documentación, pero esta es una lista de documentación casi específica de lo que te puede requerir SUNAFIL para velar el cumplimiento del plan COVID 2019 en el centro de trabajo. Jocelit, una consulta. Con lo que estás indicando quiere decir de que, a ver, vamos llenando las consideraciones. Yo presenté mi plan y a partir de ahí tengo que ser consciente que en cualquier momento un auditor de Sunafil puede acercarse a revisar de que efectivamente el plan esté debidamente cumplido. Entonces, yo empresario tengo que tener una persona que no necesariamente entiendo debe ser representante legal, tenga que estar en la empresa, que esté capacitado para poder responder las consultas que pueda tener la autoridad laboral sobre el plan y que adicionalmente a eso tenga todos estos documentos listados, digamos, de una forma accesible para en el momento podérselos presentar al personal de la SUNAFIL que se apersone, ¿correcto? Sí, esta documentación se recomienda tenerla a la mano, casi a disposición inmediata en caso haya una fiscalización, pero igual esta documentación va a ser requerida a través de una carta oficial que notifique SUNAFIL a cada empresa, ¿no? Y les va a otorgar un plazo también para la presentación, porque como vemos es su documentación elaborada, son reportes de la planilla electrónica que también se tienen que elaborar con anticipación. Pero igual nos va a otorgar un plazo al menos de 5 días o 10 días, dependiendo del tamaño de la empresa, para presentar esta documentación a través de medios digitales o también de forma presencial. Ok, bueno, pero lo ideal es de que se tenga de una Sí, forma, es como que prácticamente, es como si tuvieses a tu costado la licencia de operación, también debes tener tus documentos de plan de seguridad y salud. sí, claro. Ya se recomienda tener esta documentación a la mano porque va a ser requerida si es que la empresa ya inició actividades. Perfecto. Eso ya explicamos Son en la también parte presentación. de los listados, ¿no? Sí, Perfecto. es parte del listado de la documentación. Entonces, Bueno, esto ya sería todo en cuanto a la fiscalización del plan de prevención y vigilancia del COVID en el centro de trabajo, y ahora vamos a conversar un poco sobre las gratificaciones de fiestas patrias y algunos conceptos generales. Más adelante, un ejecutivo de planillas nos va a explicar acerca del cálculo y de qué conceptos vamos a considerar para el cálculo de esta gratificación. Bueno, la gratificación de fiestas patrias, de acuerdo a la ley 27735 y su reglamento aprobado por el decreto 5/2002 TR, tienen derecho a percibir la gratificación de Navidad y fiestas patrias aquellos trabajadores de la actividad privada con contrato de trabajo indefinido, contrato de trabajo a plazo fijo, incluso los trabajadores que realizan trabajo a tiempo parcial, incluso cuando laboren menos de 4 horas diarias. Tienen derecho a percibir esta gratificación el trabajador que esté laborando en el mes de pagos, en el mes de julio, o en todo caso que se encuentre de vacaciones, haciendo goce o disfrute de la licencia con goce de remuneraciones, haciendo uso de su descanso médico por enfermedad, accidente o maternidad, o algún descanso por accidentes de trabajo. Para acceder a la gratificación se debe contar con un mes completo de trabajo efectivo como mínimo. Algunos criterios que se deben considerar para el cálculo de la gratificación. Debemos tener en cuenta la base de cálculo, que el periodo que va a entrar para la base de cálculo es de enero a junio, y también tenemos que identificar cuáles son los días que se consideran efectivos para el cálculo de las gratificaciones. Identificar qué conceptos comprenden la remuneración computable o no. Bueno, ya esto más adelante va a ser explicado a mayor detalle. ¿Cuál es el plazo para depositar la gratificación de fiestas patrias? Se efectúa en la primera quincena de julio, bajo multas si es que no se efectúa de forma oportuna, y también el pago de intereses moratorios a favor del trabajador. En la siguiente diapositiva observaremos cuál es la consecuencia de no cumplir con el depósito de la gratificación en la fecha establecida. El incumplimiento de pago de las gratificaciones legales, ya sea un pago tardío o defectuoso, representa una infracción grave en materia de relaciones laborales, de acuerdo a la ley o el reglamento general de inspección de trabajo. La multa se calcula de acuerdo al número de trabajadores afectados y de acuerdo al tamaño de la empresa. Las multas pueden variar, ¿no?
van desde 473 soles hasta 112.000 soles, dependiendo, como les digo, de cuántos trabajadores han sido los que no han sido pagados de forma oportuna o en cuánto se ha hecho un cálculo incorrecto. Eh, en la siguiente diapositiva tenemos algunas preguntas frecuentes sobre el cálculo de la gratificación. Por ejemplo, si la empresa registró a sus trabajadores bajo la condición de suspensión perfecta o licencia sin goce de haber, ¿cómo se considera dicho periodo? Recordemos que si un trabajador está de suspensión perfecta, todo el tiempo que dure la suspensión perfecta no es computable para el cálculo de los beneficios sociales, en este caso no es computable para el cálculo de la gratificación de fiestas patrias. Una segunda pregunta es, si la empresa firmó un convenio con su trabajador para la reducción de su sueldo, ¿cuál sería el sueldo que se va a considerar para el cálculo de las gratificaciones? El sueldo aplicable es el que percibe el trabajador el 30 de junio. O sea, si el trabajador antes ganaba 2.000 soles y ahora con la reducción viene ganando 1.000 soles, entonces la gratificación se va a calcular en base a este último sueldo al 30 de junio, 1.000 soles. En tercera pregunta, si el trabajador tiene una remuneración computable variable como comisiones y por la inmovilización social ya no generó ese concepto y solo tiene registrado 2 meses de los 6 meses, ¿se debe considerar como base de cálculo en la gratificación? Si se considera y no es exigible el requisito de regularidad para que sea computado dentro de la base de cálculo. En la siguiente diapositiva ya nos explicarán acerca de un caso práctico de cómo se debe calcular y qué conceptos van a ingresar para la determinación del pago de la gratificación. Gracias. Jocelit, antes de concluir, solamente para nuestros amigos empresarios que creo les ha parecido súper útil este tema de las preguntas. Cuando tú indicas del tema de la persona que se encuentra en suspensión perfecta, no quedó claro. O sea, cuando está en suspensión perfecta, ese periodo se considera que no va a considerarse computable para el tema de la gratificación, ¿correcto? Claro, si el trabajador salió de suspensión perfecta el mes de abril hasta julio, para el cálculo de la gratificación no va a ser considerado abril como tiempo computable, ni tampoco mayo, ni junio. O sea, solamente desde enero hasta antes de entrar en la suspensión. Claro. Y en cuanto al tema de la firma de los convenios para la reducción de sueldo, si supongamos yo entré desde enero, la persona tenía su sueldo normal, empezó la cuarentena en marzo, en abril se dio cuenta que ya se complica el tema de mantener los sueldos y a partir de mayo ya tiene un nuevo sueldo de repente del 50%, la gratificación se va a calcular sobre el nuevo sueldo de mayo, ¿correcto? Claro, la ley te dice que es el sueldo que se percibe el 30 de junio. O sea, tenemos que verificar si hubo una nueva reducción, porque puede ser que en el transcurso de todo ese tiempo hayan habido varias reducciones. Entonces, Eso es cierto. la remuneración es la remuneración computable, la vigente el 30 de junio, la última. Correcto, la última, ya, Ujú. claro. Perfecto, sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Jocelyn, claro como siempre. Y bueno, ahora vamos a entrar al tema del caso práctico. Recordemos a todos aquellos que gentilmente nos vienen escuchando, la ronda de preguntas se hará al final, ya quedan pocos minutos, y a partir de ahí encantadísimos de responderlas y asimismo también para todos aquellos que quieran de repente un tema más detallado, los invitamos a que nos escriban al legal@rsm.pe. A continuación, Víctor Chávez nos viene a ayudar con el tema del tema del caso práctico. Recordemos de que en muchos aspectos este tema, al final de enfrentarnos a la declaración, ¿no es cierto?, del PLAME, es a veces un tema bastante complicado por los aspectos de los importes, por los aspectos de cómo se maneja este tipo de declaración. Entonces, para eso tenemos el valioso apoyo de nuestra área de planillas, de payroll, como una área de servicios independientes de RCM Perú. Y en esta oportunidad nos va a comentar un caso práctico Víctor. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Buenos días con todos. A ver, para este caso práctico vamos a tomar como ejemplo al empleado Juan Torres Rivas, quien ingresó a la empresa el 1 de diciembre de 2019 y se le va a pagar su gratificación de julio de 2020, ¿correcto? Como vemos en la imagen, tenemos todos los conceptos laborales pagados dentro del primer semestre del 2020. El sueldo básico, la asignación familiar, horas extras, movilidad supeditada a la asistencia y el bono regular.
como podemos apreciar en el sueldo básico, tenemos una reducción, ¿correcto? De enero a abril, su sueldo básico es de 2.000 soles y de mayo a junio 1.500. Esto por un acuerdo entre la empresa y el empleado por la reducción de temas de COVID-2019. Ahora, asignación familiar, todos los meses se ha pagado 93 soles, las horas extras se ha pagado en cuatro meses, enero, marzo, abril, junio, la movilidad se ha pagado todos los meses y el bono regular se ha pagado 2 meses. Ok, teniendo nosotros esta base de datos, tenemos que hacer un análisis de qué conceptos yo voy a considerar para mi base de cálculo. Ojo, no todos los conceptos entran. Es ahí donde tenemos que analizar concepto por concepto, ¿no? Para ver si reúne las condiciones para poder ser considerado. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? Las condiciones es, en primero, que sea remunerativo y que como mínimo cumpla la condición de haber sido pagado 3 veces dentro del semestre. Como pueden apreciar en la página anterior, ¿no? En la página anterior, ¿no? Tenemos el sueldo básico, la asignación familiar y tenemos 2 variables acá. Las horas extras, el bono, ¿no? Y el último es la movilidad. Ahora, si hacemos el análisis en temas de remunerativo, entonces yo entiendo que el sueldo básico, la asignación familiar, horas extras y el bono son remunerativos, sí, correcto. Pero la movilidad supeditada a la asistencia no es remunerativo. En consecuencia, no entra para mi base de cálculo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que como mínimo se haya pagado 3 veces durante el semestre. Ahora, horas extras. Veo de que se ha pagado 4 veces durante el semestre. ¿Entra a mi base de cálculo? Sí, sí entra. Cumple la condición. El bono regular fue pagado 2 veces durante el semestre. ¿Entra a mi base de cálculo? No, no entra. No cumple esa condición. ¿Correcto? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que ya podemos ver un resumen de lo que hemos analizado, ¿no? La pregunta es, ¿todos los conceptos laborales sirven para el cálculo? ¿No? El sueldo básico, la asignación familiar y horas extras, sí. Sí sirven para mi base de cálculo porque cumplen las condiciones. La movilidad no y el bono regular tampoco. La segunda pregunta, ¿correcto? La segunda pregunta es, ok, yo ya tengo los conceptos que van a ingresar para mi gratificación, ¿correcto? Pero yo no sé qué monto yo voy a considerar. El sueldo básico, dentro de mi semestre, tengo 2 sueldos básicos. De enero a abril los 2.000 soles y de mayo a junio los 1.500. Ok, ¿qué hago acá? Tomo el mayor, considero el menor, saco un promedio. ¿Cuál es el que yo debo de considerar? Como bien lo dijo Jocelyn hace unos minutos, se tiene que considerar el último sueldo pagado dentro del semestre, que viene a ser el de junio. Y en el de junio, según nuestro ejemplo, el sueldo es de 1.500. La asignación familiar es de 93 soles y en las horas extras lo que tenemos que hacer es sacar un promedio de todo lo pagado durante el semestre, ¿no? Quiere decir de que todo lo que se me ha pagado de enero a junio lo sumo y lo divido entre 6, ¿correcto? Que esto me da un resultado de 48.33. Entonces, con estos 2 análisis yo ya tengo mi base de cálculo, que viene a ser 1.641.33. Con esto yo ya puedo trabajar mi cálculo de gratificación, que esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Ok, entonces yo ya tengo mis datos finales, ¿no? Mi base de cálculo, mis periodos a pagar, que son 6 meses, ya que este trabajador ingresó en diciembre del año pasado, ¿no? Y mi periodo por mes. Ahora, voy a explayarme un poquito más en los periodos a pagar, porque por este tema de las coyunturas y que a la vez fue lo que mencionó Jocelyn, ¿no? Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si Víctor Chávez ha estado 2 meses en suspensión perfecta? Ok, lo que te dice la norma es que la empresa solamente le tiene que pagar por los días que ha laborado, ¿correcto? Si yo 2 meses he estado en suspensión perfecta, esos 2 meses no se me paga como gratificación, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador ingresó en febrero de 2020?
no tiene un semestre. ¿Le voy a pagar los 6 meses? No. Solamente se le paga por los periodos que ha estado en la empresa. Si entró en febrero, se le paga 5 meses. Si entró en marzo, se le paga 4 meses. Correcto. Teniendo claro eso, ¿no? Entonces yo paso a calcular mi gratificación. Yo digo, mi base de cálculo es 1.641.33. Este monto lo divido entre 6 y le pago por los periodos, ¿correcto? En el ejemplo son 6 meses. Entonces mi resultado vendría a ser 1.641.33. Ahora, a esta gratificación yo tengo que sacarle la bonificación extraordinaria, que en el ejemplo es del 9%, ¿correcto? Entonces, como resultado me da el 147.72, dando mi total a pagar de 1.789.05. Ahora, en la siguiente diapositiva son algunas notas que siempre debemos de tener en cuenta para el cálculo de la gratificación, que en su momento ya también Jocelyn lo comentó, ¿no? Por ejemplo, la bonificación extraordinaria, hace unos segundos les dije que era del 9%, pero este es solo para el ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador está afiliado a una EPS? Si está afiliado, ya no es el 9%, es el 6.75%. El segundo punto es, ¿los días de suspensión perfecta y o licencia sin goce entran para la base de cálculo? No, no entra, ¿correcto? Eso es ya, como lo dije hace unos minutos y Jocelyn también, no. Estos días no entra para el pago de la gratificación. Por último, el último día a pagar de la gratificación es el 15 de julio. Ahora, nosotros ya hicimos el análisis de base de cálculo, calculé mi gratificación, pagué mi gratificación. Ahora, lo que tengo que hacer es registrar lo pagado dentro de mi PLAME, ¿correcto? Para eso, la siguiente diapositiva, ¿no?, nos va a ayudar, ¿no?, en dónde nosotros debemos registrar estos montos pagados. Cabe precisar de que la gratificación y la bonificación extraordinaria solamente está afecto a la renta de quinta. No está afecto ni a salud, ni a AFP, ni a ONP, solo a renta de quinta. Teniendo claro esto, entonces yo paso a registrar los montos pagados dentro de mi PLAME. Y para esto, yo tengo que considerar los siguientes códigos. Para la gratificación es el 0406 y para la bonificación extraordinaria es el 0312. Registro estos números en mi PLAME y ya tendría lo necesario para registrar estos pagos de gratificación de julio 2020. Bueno, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Víctor. Totalmente claro. Te agradecemos porque realmente se han aterrizado todos los conceptos que hemos venido conversando y ha sido de mucha ayuda para todos aquellos los empresarios que nos están viendo. Asimismo, también obviamente comentar de que si se requiere un tema especializado adicional para cada caso específico, con el mayor gusto, nuestro equipo de planillas de RCM Perú estará encantado también de recibir sus solicitudes de repente de servicio o de alguna asesoría que se requiera en particular. Gracias, Víctor, nuevamente. Bueno, con esto damos por concluido la presentación del día de hoy. Nuestras redes sociales, nuevamente comentar de que estamos en RCM Perú en Facebook, LinkedIn, Instagram, RCM Perú YouTube y en Twitter. A continuación, pasamos a todas aquellas personas que quieran hacernos consultas. Los invitamos a que alcen la mano vía el Zoom y a partir de ahí podemos atenderlos con el mayor gusto. Entonces, vamos a brindar unos minutos para todas aquellas personas que quieran hacer consultas. Mientras tanto, vamos a ir presentando las diapositivas que tenemos en nuestras redes sociales. Acá pueden ver en el RCM Perú Twitter el tema del reglamento del régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas que habíamos comentado. Por favor, búsquennos en RCM Perú en Twitter. De acuerdo, aquí hay consultas.
A ver, con Mariela Chuquillanqui, por favor. Sí, buenos, Hola, buenos días con todos. Sí, hola Mariela, ¿qué tal? Buenos días. gracias. Muchas gracias por tu participación. Adelante con tu consulta, por favor. Muy interesante hoy día los temas. Sí, tengo una consulta porque tenemos a un cliente en la empresa, justamente con este tema de, por ejemplo, que se viene la gratificación. A partir del mes de abril, ellos tienen hora de descuento. O sea, los días viernes solamente trabajan mediodía y ellos ya llevan un control de sus horas y me lo pasan mensualmente. Entonces se le descuenta a los trabajadores, ¿no? Son tres trabajadores que están ahí en ese caso. Entonces, no les han disminuido el sueldo, para nada, se mantienen en el mismo sueldo. Entonces, la consulta es, cuando voy a calcular la gratificación, ¿no? ¿Qué base tomo en cuenta? Voy a descontar estas horas de descuento que me lo pasan mensualmente, porque la norma solamente dice de las faltas, inasistencias, ¿no? De lo que no trabajamos, ¿no? Pero no menciona de las horas. No sé Ah, Mariela, creo que... Ah, ya. Sí, sí. Disculpa, Mariela, parece que se muteó el... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, por favor. Lo último no te pudimos escuchar, Mariela. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, mi inquietud es más que todo cómo para el cálculo de la gratificación que ya se viene, como les decía, no ha disminuido el sueldo, solamente me pasan horas de descuento mensuales. Entonces la consulta está, cuando voy a hacer el cálculo de la gratis, ya, voy a hacerlo el mismo sueldo, pero mi consulta es, voy a descontar esas horas que me pasaron para el descuento, para el pago de la gratificación, porque como la ley solamente menciona días de falta, días de goce sin haber, que se descuenta, ¿no? Pero no habla de las horas. Entonces, esa es mi duda, no sé si me podrían ayudar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo? Gracias, Mariela, súper claro. Jocelyn Víctor, por favor. Hola Mariela, no, las horas no son descontadas en la base de cálculo, se considera todo el día como día efectivo de trabajo y como indica la norma no te señala que se deban descontar las horas, se señalan los días de falta, inasistencia o los días de licencia sin goce. No sé si Víctor quiera acoplar algo más. Sí, sí, como bien dice Jocelyn, la norma no te especifica el tema de las horas, ¿no? Pero igual, igual está bien la pregunta porque entiendo que hay muchos clientes que también nos han hecho la misma pregunta, así que vale recalcar eso, ¿no? Lo que dice Jocelyn es correcto, solamente se aplica el descuento para la suspensión perfecta y o faltas, ¿no? Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Mariela, por tu consulta. Creo que el tema para considerar es por días, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado vamos viendo el tema y como bien dijo Víctor, si es que hay una consideración ahora, serán las horas extras, ¿no? Adicionales al tema de la jornada laboral diaria. Tenemos otra consulta por parte de Giovanni Yomona. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Sí, mi duda va por un tema del protocolo por el plan de vigilancia. Yo tengo entendido que piden que se tenga asignado una enfermera o un médico, pero en caso de la empresa sea de un solo trabajador, ¿este requisito tiene que ser igual aplicado para el plan de vigilancia? ¿Se tendría que contratar a una enfermera o un médico? Gracias, Giovanni, por tu consulta. Súper clara, es un tema que nos han venido consultando en reiteradas oportunidades. Jocelyn, por favor, con la absolución. Sí, hola Giovanni, ¿qué tal? Lo que te señala la norma es que la enfermera es obligatoria a partir de 20 trabajadores. En caso la empresa tenga uno, el responsable de velar el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo es el empleador. Pero recordemos también que la norma hace una distinción acerca si la empresa realiza una actividad de riesgo o no. Si la empresa de la cual estamos conversando es una empresa de servicios que no está expuesta a riesgos, entonces simplemente el empleador es el encargado de velar por el cumplimiento de la seguridad y salud del trabajo, no siendo necesaria la contratación de un enfermero o un médico ocupacional.
Súper claro, Jocelyn. Creo que vamos a aprovechar también de hacer unos comentarios, ¿no? El plan de seguridad y salud parte de la premisa que todos también nosotros como empresarios sepamos que las normas regulares laborales se mantienen a la fecha vigentes. Es decir, incluso para poder presentar un plan requiere de que haya un visado por parte del representante del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y en todo caso también del médico que sea requerido según esta nueva normativa del Plan de Seguridad y Salud. Entonces, tenemos que ver que incluso en el supuesto de que tengamos un solo trabajador, de repente ese un solo trabajador va a tener que ser el que, digamos, sea el representante del Comité de Seguridad y Salud, y esto de acuerdo a normativa general antes de este tiempo de COVID, ¿no es cierto? Y incluso esta persona también, por lo que el día de hoy he explicado, Jocelyn, va a tener que capacitarse, digamos, en la atención de las fiscalizaciones que pudiesen realizarse por la autoridad laboral en cualquier momento, y aparte de que independientemente de que el médico no esté como un empleado regular contratado de la empresa, existe más bien la necesidad de repente contratarlo como un locador para efectos de que vise el plan de seguridad y salud para ese plan, para ese aspecto específico. Entonces, mucho cuidado con todos estos aspectos que se deben considerar incluso para la existencia de un solo trabajador, porque la normativa no ha establecido que por el solo trabajador se tenga que dejar de lado todos estos temas del comité y del tema de los enfermeros o de los médicos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todos esos aspectos, ¿no? Tenemos otra consulta por parte de Marcela. Marcela Angulo. ¿Qué Hola, tal? ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. Consulta. ¿Qué pasa con las empresas que hemos venido laborando o no hemos tenido restricción para funcionamiento? Por ejemplo, las que estamos vinculadas al sistema financiero, referido al protocolo. ¿Va a haber inspecciones de igual manera? ¿Tenemos que presentarlo? Porque personalmente a la fecha no lo he hecho y me queda la duda, porque nunca tuvimos esta prohibición de funcionar, ¿no? O esta restricción. Gracias, Marcela. Interesante la consulta porque realmente el tema de las entidades financieras pues han estado, para empezar, en un régimen de, digamos, actividad esencial, ¿no? Que propiamente ha estado con una situación excepcional dentro de todas aquellas actividades que se han mantenido durante esta situación y propiamente no se han visto, digamos, en la situación de paralización. Jocelyn, ¿tienes algún comentario sobre el tema consultado por Marcela, por favor? Sí, claro. Hola Marcela, ¿qué tal? Lo que te señala la norma es que el plan es obligatorio para todas las empresas, aquellas empresas que estén comprendidas en la fase 1, en la fase 2 de la reactivación económica y también para aquellas empresas que ya vienen prestando actividades esenciales, como por ejemplo las empresas del sistema financiero. Si bien las empresas del sistema financiero no han tenido una paralización de sus actividades económicas, sí se encuentran obligadas a, dentro de este plazo, a implementar el plan y ejecutar las medidas de prevención de contagio de COVID en sus instalaciones. Recordemos que esta medida es aplicable tanto para trabajadores y también para público externo que ingresa a las instalaciones del banco o de la institución financiera. Entonces, sí deberían regularizar su obligación porque posiblemente serían fiscalizados por SUNAFIL, las municipalidades, los gobiernos regionales y también el Ministerio de la Salud, que se estará acercando de repente a las instalaciones de la empresa para verificar que se vengan cumpliendo estas obligaciones. Gracias. Excelente, súper claro, Jocelyn. Creo que el mensaje para todos aquellos que nos escuchan, y nuevamente agradecer a Marcela por la consulta, es de que actualmente todas las empresas, todos, incluso los esenciales, los no esenciales, incluso los que tienen un trabajador, los que de repente no tienen ningún trabajador en oficina, pero sí tienen locadores que van a brindar limpieza o van a brindar seguridad en la entidad, o de repente incluso aquellos cuyo trabajo no requiere de que haya una presencia física en la oficina, sino que de repente están en campo, porque también tenemos clientes que tienen trabajadores que hacen trabajo de campo. Todos ellos, todo este espectro necesita plan de seguridad y salud para poder justificar el hecho de que haya personas que estén fuera de su casa realizando labores. En todo caso, si es que se tiene que hacer alguna consideración, es para todas aquellas empresas cuyo personal está en home office y no tienen ni locadores, no tienen ni personal en campo y no tienen ningún tipo de personal en oficina, que solamente toda su
su empleabilidad y sus trabajadores están en una situación de home office trabajando. Ese vendría a ser el único supuesto que, digamos, no va a ser objeto de un requerimiento de plan de seguridad y salud porque no está en un supuesto de ejecución de actividades regulares dentro de oficina o con locaciones o con personal en campo, ¿no? Entonces, mucho cuidado para todas estas atenciones y, como repetimos, pueden también ver el mayor detalle de quiénes están requeridos de este plan en nuestros webinars de la semana pasada, donde hemos explicado un poquito más sobre el tema. Tenemos una consulta adicional de parte de Lady Tineo. A ver. ¿Aló? ¿Hola? Sí, Lady, te escuchamos. Muchísimas gracias por tu participación. Adelante con tu consulta. Hola, buenas tardes a todos. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Sobre la obligación de tomar la prueba molecular o serológica, sobre todo en los conglomerados. Había escuchado de que tendría que hacer cada 15 días, o si va a depender necesariamente del plan y del riesgo del trabajador. Y una consulta más acerca de las gratificaciones. Si antes de inicio de la cuarentena, que empezó el 16 de marzo, una persona se encontraba con subsidio de incapacidad por trabajo, ese tiempo que él estuvo incapacitado para laborar y el tiempo terminó durante la cuarentena, pero no se pudo reincorporar al trabajo, ¿se va a considerar en su totalidad? ¿Cómo se harían los cálculos? Por ejemplo, no sé si es que tuvo más de 50 días durante ese tiempo de incapacidad laboral. Perfecto. Muchísimas gracias, Lady. Súper claro. A ver, con la primera consulta referida al tipo de pruebas que se tienen que requerir en el centro de trabajo, Yoseli, ¿tienes algún comentario sobre ese tema? Sí, las pruebas serológicas, las pruebas moleculares son obligatorias para aquellos trabajadores que están de nivel de exposición riesgo mediano, alto a muy alto. Por ejemplo, para los médicos que están en contacto frecuente con personal o personas que tienen enfermedad de COVID, o riesgo mediano, como comenté el ejemplo del personal de vigilancia, que tiene contacto frecuente y reiterativo con persona o público en general. Entonces, para ese tipo de personal, sí es obligatorio realizar las pruebas antes del retorno a la empresa. Y para las personas de riesgo bajo, por ejemplo, un contador que solo labora en su oficina y no tiene contacto frecuente con otras personas o trabajadores o personal de limpieza o público, no es obligatorio. Este nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador está detallado o debe de estar detallado en el plan que tiene la empresa ya registrado en el Ministerio de la Salud. Entonces, este plan nos va a servir para identificar al trabajador el nivel de exposición al COVID y también para determinar si corresponde o no una prueba molecular o una prueba serológica para descartar el COVID antes del retorno a la empresa. En cuanto a la gratificación, como ella indica, es un ejemplo de que una persona se encontraba con subsidio y el subsidio terminó en tiempo de cuarentena, pero el trabajador no ha estado prestando servicios. Si no ha estado prestando servicios, entonces no se considera ese tiempo como días efectivos de trabajo para el cálculo de la gratificación. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Lenny, y agradecemos también la participación de todas las demás personas que nos siguen todas las semanas y que han venido el día de hoy. Los invitamos a que revisen nuestras redes sociales. Como pueden ver aquí, en el RCM Perú Twitter hablamos del reglamento del régimen de aplazamiento y fraccionamiento. En el RCM Facebook está lo que les comenté del tema de los cronogramas de vencimientos tributarios. Pueden apreciar ahí que el día de ayer comenzó el vencimiento de los PRICOS, ¿no es cierto? A nivel del RCM Instagram tenemos los cronogramas de precios de transferencia que ya están en la fase final para todos aquellos que son obligados a presentar el tema de reporte local. Y tenemos nuestra página web en el RCM Perú, que los invitamos a entrar a la comunidad de RCM, que les va a poder permitir tener todo el tema de nuestras noticias, las informaciones que enviamos, para que también reciban invitaciones especiales. Entonces,
los aguardamos los invitamos a que se suscriban. Finalmente, tenemos nuestro RCM Perú YouTube, donde pueden encontrar todos los webinars que hemos venido presentando durante el tiempo y para que vean todos los diferentes tipos de actividades que venimos realizando. Con esto damos por concluido. Me comentan de que hay una pregunta adicional. A ver, un segundo. ¿Manuel? Sí. ¿Aló? Manuel. Sí, ¿qué tal? Manuel, ¿qué tal? Consulta de último minuto. Justo ya Sí. estamos terminando. Bueno, te agradecemos tu participación. Por favor, adelante con tu consulta para ya poder terminar esta ronda, por favor. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una consulta con respecto a la visita de Sunafil, ya que pueden ser presenciales o pueden ser de manera virtual. Entendí en la charla que han dado que la persona que se encuentra en el local laborando, que es la que tiene que presentar toda esta documentación, pero si es presencial o virtual, esta persona que se encuentre en el local en ese momento de la visita, puede hacer llamadas, llamadas virtuales, puede contactarse, por ejemplo, con nuestro médico ocupacional o con nuestro departamento legal para que también pueda ser parte de esta visita. ¿Sunafil lo permite, no lo permite? Muy interesante tu consulta. Muchísimas gracias, Manuel. Jocelyn, ¿tienes algún comentario, por favor? Sí, hola Manuel, ¿qué tal? Si bien el protocolo no establece alguna restricción o prohibición de que se pueda hacer llamadas durante el desarrollo de las visitas, yo creo que sí es posible que el trabajador que se encuentra atendiendo al inspector de SUNAFIL pueda realizar sus consultas al departamento legal, a su médico ocupacional, ya que son los especialistas y darán una mejor respuesta a los requerimientos de SUNAFIL. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que esta persona que se encuentre debe estar suficientemente capacitada, ¿no? Al menos si llega un inspector de SUNAFIL, no se le debe dejar esperando más de 15 minutos porque también ello se configura como una infracción laboral a la labor respectiva. Entonces, al menos la persona que atienda debe estar capacitado para realizar la identificación del personal de SUNAFIL, permitir el ingreso de ese personal bueno, no hacerlo esperar, brindar la información en cuanto sea pertinente y si no tiene conocimiento de lo que le está preguntando, puede contactarse con el departamento legal. No creo que haya problemas. La consulta de Manuel realmente es súper buena y le agradecemos porque en verdad, como están las reglas del juego de la fiscalización, y lo comentamos durante la transmisión, yo como empresario tengo que preocuparme de que la persona que esté en la locación tenga capacidad de reacción y esté, digamos, ilustrada en un plano suficiente para poder iniciar al menos la presentación de documentos y la presentación del plan ante un eventual inspector, porque este inspector puede llegar en cualquier momento y hemos indicado que no requiere avisar su llegada. Si no se le atiende, no tiene por qué aguardar, porque para el inspector laboral se entiende que la persona que está en el centro de trabajo tiene la capacidad de poder dar respuesta a todos los temas vinculados con el plan de seguridad. Recordemos que el plan lo que demuestra ante terceros y ante la autoridad es que la empresa, como entidad sujeta de derechos y obligaciones, es responsable durante su desarrollo de ejecución empresarial de evitar que todas las personas que estén en la locación sean susceptibles de cualquier riesgo de salud. Entonces, con mucha mayor razón, se entiende que no debería haber ningún tiempo de espera que tenga que considerar la persona que va por parte de la autoridad laboral para hacer la inspección. Entonces, si bien es cierto, yo, si estoy en la locación, puedo llamar a los abogados, puedo llamar al asesor, puedo llamar al representante legal, puedo llamar a la persona que ha hecho el plan, puedo hacer todo eso, tengamos en cuenta de que el auditor de la autoridad laboral con quien se va a comunicar es con la persona que está en la locación. Y de alguna manera esta persona debe tener capacidad de reacción y debe tener en un file a su costado toda la documentación que Jocelyn muy bien explicó y tener la capacidad de poder presentarlos, al menos para procurar que el inspector
quede medianamente satisfecho para eventualmente requerir algún tipo de solicitud complementaria a la necesaria que se debe presentar en ese momento. Y si no se cumple, el inspector laboral tiene la total, digamos, discrecionalidad para poder aplicar sus infracciones y multas, dado que, como hemos comentado, no tiene por qué generar ningún tipo de espera para recibir las respuestas sobre este tema por parte de la persona que esté en la locación. Entonces, muy importante, nuestra recomendación final es de que la persona que tengan sea capacitada en el tema de plan de seguridad y salud y que en aquellas empresas en donde hay una única persona tengan en cuenta pues el cumplimiento del comité de seguridad y salud. Pues incluso una empresa con una sola persona, esa sola persona se convertiría en representante, así que los invitamos a que regularicen en todo caso sus procesos de elección, sus procesos de aviso al Ministerio de Trabajo, que todo esto es normativa previa al tiempo COVID, ojo, y que dado el plan de seguridad, es que, digamos, de alguna manera están ahora exigiendo de que se regularicen todos estos temas del comité de seguridad, del médico ocupacional, del enfermero por situación de trabajadores de riesgo. Entonces, mucho, mucho cuidado. Y qué decir, claro, de aquellas que realizan trabajos de riesgo que tienen que tener también sus cumplimientos regulares con el SCTR o con temas adicionales vinculados con el nivel de riesgo de la actividad de la empresa. Entonces, no todo es plan de seguridad y salud. Les recomendamos que vean hacia atrás para que regularicen. Y sobre esa base, lo comentado el día de hoy, mucho ojo con las personas que están en la locación y de cara a la gratificación, la próxima semana ya empiezan. Así que, por favor, consideremos los apuntes que nos han brindado muy bien Jocelyn y Víctor en cuanto a cómo calcular el tema, considerando suspensiones, considerando reducciones laborales en esta época rara que nos ha venido ocurriendo. Entonces, tomen sus precauciones, planifiquen los pagos y, por favor, procedan con los cumplimientos. Esto ha sido el webinar del día jueves 25 de junio. Nuevamente agradecerles a todos por la atención brindada. Si quieren más información, estamos a vuestra disposición a través de nuestras redes sociales y nos vemos el próximo jueves como todas las semanas, si Dios quiere. Y los invitamos a través de las redes sociales a que nos hagan sus propuestas de temas. Nos gustaría mucho escuchar sus consultas, nos gustaría mucho ver las propuestas de temas que ustedes desean que tratemos en este espacio, que es brindado con mucha preocupación por el equipo de RCM Perú para ustedes, empresarios, y que también puedan conocernos más. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.